Hola amigos, hola amigas. Este día he venido a traerles mi crítica a Muñeco Diabólico 2 o Chucky 2. Ya les dicen ustedes cómo quieren que se llame. Me tardé bastante porque bueno, he tenido problemas con la universidad, pero bueno, eso ya pasó, no importa. Eh, Ahora tengo un tiempo más o menos libre, así que aprovecho para hacer la crítica y luego veré qué otros videos haré. Bueno, les aviso que resumiré la historia de Chucky tal y como lo hacía con Loquendo, pero esta vez voy a usar Loquendo. O sea, como les había dicho antes, no sé si los dije, no importa. Voy a tanto saludar como dar mi opinión y despedirme usando mi voz. Pero para resumir la película voy a usar Loquendo, por así no me trabo 20 veces y tengo que regrabar y regrabar. En fin, comencemos nomás. Han pasado 2 años de los acontecimientos de la primera película, en los que el caso de Andy Barclay y su muñeco asesino obtuvo mucha fama, lo cual ha amenazado de forma severa a la compañía fabricante de muñecos God Goodies, que ha disminuido en sus ventas considerablemente. Con la finalidad de demostrar que dichos hechos no fueron reales, la empresa decomisa la cabeza calcinada de Chucky para restaurarla y armar manualmente con ella un muñeco nuevo para probar que se trataba de un simple juguete y no había ninguna falla. Durante el proceso de reconstrucción, Chucky es resucitado y uno de los trabajadores que se encuentra trabajando es asesinado tras ser electrocutado. Así revive su búsqueda por Andy Barclay, que ahora tiene 8 años y se encuentra en un centro de adopción, debido a que su madre fue internada en un hospital psiquiátrico por defender ante la corte las declaraciones de su hijo respecto a su muñeco poseído, contrario a los detectives Norris y Santos, quienes, según se explica al comienzo de la película, a pesar de que en un principio los ayudaron, al final terminaron negando todo para no perder sus empleos por un caso que nadie creyó. Andy es adoptado por el matrimonio de Phil y Joanne Simpson. En su nuevo hogar, Andy conoce a su nueva hermana adoptiva, Kyle, que es mezquina, pero pronto desarrollan una relación de unión. El director ejecutivo de la compañía, el señor Sullivan, le ordena a su asistente Matson que cubra el accidente del empleado muerto y se deshaga de Chucky. Después del trabajo, Matson se lleva al muñeco en su vehículo y se detiene para comprar en una tienda. Mientras abandona su auto, Chucky usa su teléfono para llamar a Grace Poole, la gerente del centro de adopción de Andy, afirmando ser un familiar suyo para obtener su nueva dirección. Luego, secuestra el auto y le ordena a Matson que maneje afuera de la casa de los Simpson, amenazándolo a punta de pistola. Finalmente, Chucky lo asesina al sofocarlo con una bolsa de plástico antes de ingresar en la residencia. El matrimonio Simpson tienen otro Godwin llamado Tony. Chucky entra a la casa y accidentalmente activa el muñeco, destruyéndolo con un adorno muy valioso de Joanne. Luego, lo entierra en el jardín y toma su lugar para no levantar sospechas. Phil castiga a Andy y Kyle, creyendo que uno de ellos rompió el adorno. Esa noche, mientras Andy duerme, es amarrado a la cama por Chucky, quien intenta nuevamente transferir su alma al niño, pero es interrumpido por Kyle, que salió a una cita a escondidas. Joanne y Phil encuentran a Andy amarrado y él les dice que Chucky lo estaba atacando, pero ellos no le creen y Phil arroja al muñeco en el sótano. Chucky sufre una hemorragia nasal, significando que se está volviendo humano nuevamente y se da cuenta de que debe transferir su alma al cuerpo de Andy lo más pronto posible, si no permanecerá como un muñeco para siempre. A la mañana siguiente, Andy va a su nueva escuela y Chucky se cuela en un autobús. Durante su clase de deportes y cuando no hay nadie en el salón, Chucky busca un examen suyo y después Andy descubre que el muñeco está ahí. Su maestra, la señorita Kettlewell, ve una obscenidad que Chucky escribió en su tarea y, creyendo que fue Andy, lo obliga a permanecer en el salón de clases como castigo y encierra a Chucky en el armario, pensando también que Andy lo llevó. Mientras la maestra salió a llamar a sus tutores, Andy logra escapar mientras Chucky asesina brutalmente a la señorita Kettlewell con un metro plegable. Luego de que enterarse lo que ocurrió en la escuela y al ver que Andy insiste en que Chucky no deja de perseguirlo, Phil considera llevarlo de regreso al centro de adopción. Más tarde esa noche, Andy intenta matar a Chucky con un cuchillo eléctrico en el sótano, pero el muñeco lo sorprende para atacarlo. Phil escucha y va a investigar, pero Chucky lo hace tropezar en la escalera, rompiéndole el cuello. Joanne, creyendo de que Andy mató a Phil, se arrepiente de no haber escuchado a Phil y lo envía de vuelta al centro de adopción.
Andy se va no sin antes advertirle a Kyle que tenga cuidado de Chucky, sabiendo que no descansará en intentar atraparlo para transferir su alma, pero ella sigue sin creerle. Luego de que Andy es regresado al orfanato y una ambulancia se lleva el cuerpo de Phil, Kyle echa a la basura a Chucky, que aún seguía en el sótano, y sale al jardín a columpiarse para relajarse, pero con el roce de sus pies en la tierra descubre a Tommy enterrado en el jardín. Luego de encontrar el muñeco enterrado, se acerca cautelosamente al bote de basura y al quitarle la tapa descubre que Chucky no está. Dándose con esto cuenta que Andy decía la verdad, ella corre para advertirle a Joanne, solo para encontrarla muerta en su habitación. Repentinamente, Chucky ataca a Kyle, obligándola a llevarlo con Andy. Chucky y Kyle llegan al orfanato y encienden un sistema de alarma contra incendios para sacar a todos del edificio. Durante la falsa alarma, Chucky apuñala fatalmente a Grace y le ordena a Andy que lo lleve a la fábrica de los muñecos Godwis para la transferencia. Chucky deja inconsciente a Andy e intenta realizar el ritual para transferirle su alma. Sin embargo, su nariz comienza a sangrar cuando el ritual termina. La transferencia falló porque pasó demasiado tiempo dentro del cuerpo del muñeco y ahora está atrapado en su interior para siempre. Enfurecido, Chucky culpa a Andy y comienza a perseguirlo para matarlo. Con ayuda de Kyle, Andy trepa por un transportador hasta que es atacado por Chucky, pero logra escapar. Kyle cierra la compuerta, aplastando la mano de Chucky. Arrancándose la mano y metiéndola en una daga como reemplazo, Chucky continúa persiguiéndolos. Después de que Chucky asesina a un trabajador de la fábrica, Andy y Kyle logran encerrarlo en una máquina que comienza a mutilarlo, causando que varios brazos y piernas de muñecos se fusionen en su torso. Por desgracia, Chucky escapa de la máquina mientras Kyle es golpeada por el cadáver del trabajador balanceándose sobre una grúa, dejándola inconsciente. Chucky se abalanza sobre Andy, intentando apuñalarlo, pero la daga se atasca en un radiador. Aprovechando la oportunidad, Andy vierte plástico fundido sobre el muñeco. A continuación, él salva a Kyle al sacarla de una cinta transportadora. Un derretido Chucky intenta asesinar a Kyle, hasta que ella le mete una manguera de aire de alta presión en la boca, causando que su cabeza se infle y explote, matándolo para siempre. Después de que los dos escapan de la fábrica, Kyle le dice a Andy que irán a casa. Finalmente, cuando Andy pregunta dónde está su casa, Kyle responde que no tiene idea. A diferencia de la película anterior, es evidente que esta ya es un slasher. La anterior era más una película de terror. Pero esta ya pasa al slasher, pues consiste más en... diría que en una cacería más que en crear tensión verdadera. Las muertes me parecen mucho mejores que las primeras, siendo las únicas que no me terminaron de convencer las del empleado del principio que es electrocutado, y la del señor Simpson, que como sabrán murió por el cuello roto, básicamente, le rompieron el cuello. O bueno, se rompió el cuello con la caída, aunque fue culpa de Chucky. Estas son bastante flojas para mí. Sin duda, Kyle es un punto muy bueno de la película, ya que aunque sí, es un cliché de chica mal y rebelde, logra caerte bien a la primera. Su personalidad me parece bastante creíble y además de que termina siendo la que salva a Andy de casi todo, cosa que me parece perfecto en realidad. Hablando de Andy, él la verdad es que me parece también un personaje muchísimo más creíble, ya que se entiende que es un niño que quedó con un trauma y un miedo hacia los good guys, o sea, los chicos buenos, y eso lo dejan bastante evidente con escenas bastante simples. Bueno, en cuanto a Chucky, o sea, nuestro antagonista, aquí me parece que su personalidad es más, ¿cómo decirlo? Acá su personalidad me parece más definida. No sé cómo explicar esta parte. Acá es como que su personalidad pasa directamente a la que nosotros conocemos, la de un pequeño maníaco hijo de puta, básicamente. ¿Cómo era esto? La película no tiene tantos problemas como la parte anterior. Un ejemplo de esto es la lentitud que tuvo en la primera, ya que esta es mucho más rápida que la anterior, como dije. El final con la persecución es bastante bueno. Si bien carece de tensión, hace que quieras continuar viendo sin despegarte del asiento. Para empezar, la mayoría de los personajes son bastante planos. En la primera al menos llegaban a aportar, pero aquí solo están para que Chucky los mate, vamos a ser honestos.
Creo que algunos de ustedes recuerden a la familia Simpson o a la dueña del orfanato o a los empleados. Dudo mucho que alguien los recuerde, y si los recuerdan es por sus muertes. Pero también, como esto es como algo bueno y al mismo tiempo es malo. Bueno, porque podemos ver más muertes y cada una puede ser más brutal que la anterior. Pero es malo porque los personajes también terminan siendo planos o unidimensionales. Aunque bueno, eso es muy normal en el slasher, así que tampoco es tan malo. Como dije antes, esta secuela pasa de película de terror a película slasher. Lo siguiente no es culpa de la película en sí, pero al ser una secuela de lo que fue la primera, esta no se siente tan original, pues su trama es muchísimo más simple y diría que no toma tantos riesgos como lo hizo la primera. Aunque admito que eso también me gusta, a pesar de que lo puedo considerar un punto malo. Chucky ya no es tan aterrador como antes, pero eso se debe a que ya sabemos quién es, qué es lo que quiere, ya sabemos todo sobre él. Por ello el personaje ahora es menos serio y más cómico, y también un poco más tirando a alguien sangriento, un asesino slasher prácticamente. Creo que eso es todo. No, realmente esta película no ha tenido tantos puntos malos para mi gusto. En conclusión, Chucky 2 me parece una secuela bastante digna, o sea, su historia es más simple y podríamos decir que a nivel trama es mucho más inferior que la original, pero en lo personal, si me dan a elegir entre la primera y la segunda, preferiré más la segunda, la cual ya que me parece más interesante directamente, o quizás sea porque prefiero más el slasher al terror común, por así llamarle. Es decir, al menos esa es mi opinión. Bueno amigos, bueno amigas, hasta aquí dejo este video, espero que les haya gustado, ya saben si fue así pueden dar like, suscribirse y compartir el video. Eso es todo, cuídense, adiós.